Saludos y bendiciones del Señor. Este es el Ministerio de Jesucristo la Piedra Viva y este es el Ministerio de Jesucristo la Piedra Viva. Este es el evangelista Elías Álvarez. Perdone que estoy arreglando a último momento algo en mi teléfono para que no estorbe. Seguimos hablando de desiertos y el sábado pasado nos quedamos con relación a el cuarto punto y vamos a entrar al cuarto punto y quiero resumir brevemente lo que estábamos leyendo. Hablamos acerca del versículo donde Dios le dice al pueblo de Israel: te saqué de Egipto para afligirte, para probarte, para probar lo que había en tu corazón, para saber si querías guardar mis leyes y mis mandamientos y para darte a conocer que no solo de pan vive el hombre. Entonces agarramos ese verso y empezamos a disectarlo, o sea, parte por parte. Empezamos con la primera palabra, que es afligirte, la segunda, que es probarte, y la tercera, que está en tu corazón. Me quiero quedar un poquito en esa parte de qué está en tu corazón, porque en base al tema de desiertos y en base a qué está en tu corazón, habíamos tocado de que a las personas no les gusta que pongan en tela de juicio su veracidad, pongan en tela de juicio su palabra, pongan en tela de juicio si lo estoy haciendo bien o si lo estoy haciendo mal. Y Dios prueba al pueblo sacando afuera, sacando a flor de piel lo que está en su corazón. Ahora, si Dios hace esto para hacer una nación poderosa, para crear un pueblo que le sirva en el espíritu y verdad, ¿por qué a nosotros nos está malo cuando nos hacen esto a nosotros? Y aquí vamos con una palabra muy, muy especial: el desarrollo de carácter. Toda persona que yo conozco, escuche bien lo que voy a decir, vamos a decir casi todos, casi todas las personas que yo conozco, sí, tengo que decir casi todos porque conozco varios que no, casi todos los que yo conozco no les gusta ser confrontados, no les gusta que pongan en tela de juicio lo que ellos dicen y lo que ellos hacen y cómo lo hacen. Sin embargo, casi todas esas personas a los demás ponen en tela de juicio lo que dicen, ponen en tela de juicio lo que hacen, ponen en tela de juicio cómo lo hace, cómo te expresa. Y entonces, cuando los demás se molestan, le dicen: ¿y cómo yo voy a creer en ti? Yo tengo que preguntar. Yo no me voy a tragar todo lo que tú digas. Nosotros los seres humanos somos bien curiosos. Nosotros esperamos de los demás lo que nosotros no queremos hacer. Aquí y en este tema tenemos una lucha interna con esta parte que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si yo te pido fidelidad y yo no la doy, esto es lo que la gente hace. Yo tengo una buena excusa para no ser fiel, pero tú tienes que ser fiel, porque la buena excusa que yo tengo, tú no la tienes. Entonces es válido. Otro ejemplo. A mí me gusta que me hablen con la verdad y tú eres un mentiroso. Y cuando alguien te miente, eso te molesta. Eso es un agravio. Me faltó el respeto. Y te dicen: pero es que tú eres un mentiroso. No, yo no soy un mentiroso. Yo acomodo las palabras. En estos últimos 20 años que nosotros llevamos viviendo en esta bendita tierra, varias de las razones en donde nosotros nos hemos
entrado en problemas o metido en problemas, es porque los psicólogos y ciertas personas le cambiaron el significado, político, específicamente demócrata, le cambiaron el significado a las palabras y a los conceptos. Definición de ello, concepto de ello, porque cuando usted va a los diccionarios y a la Real Academia Española siguen significando lo mismo, es ellos que le cambiaron el concepto. ¿Por qué se cambia el concepto? Para que pueda haber una variante donde yo puedo justificar lo que soy sin ser condenado. Cuando vamos delante de la presencia de Dios y cuando estamos bregando con Dios y Dios está bregando con nosotros, si Dios te dice, yo quiero que me ames, tienes libre albedrío, pero me gustaría que me amara. Y usted le dice a Dios, ¿cómo? Y Dios dice, yo envié a mi hijo a vivir con ustedes en la tierra y a que muriera y diera su vida por ustedes para salvarlos. Mi amor es de tal manera que yo envié a mi hijo. ¿Cuál es tu amor para Dios? Entonces con Dios no hay, yo soy Dios, tú me tienes que obedecer, pero yo no te tengo que hacer caso. Tú tienes que ser fiel, pero yo no voy a ser fiel. Con Dios no hay eso. Con Dios es, yo te pido que tú seas fiel, porque yo soy fiel. Yo te pido que tú ames porque yo soy amor. Yo te pido que tú tengas la verdad en tu boca porque yo soy verdad. Yo te pido que tú seas justo porque yo soy justo. Esa es la medida que todo cristiano tiene que tener. Si tú le pides a alguien que sea fiel, el primero que tiene que ser el fiel eres tú. Si tú le pides a alguien que sea cónsono contigo, que tenga una misma visión como la que tú tienes, que te comuniques con él, esa persona es la primera que se tiene que aprender a comunicar. Es la primera que tiene que tener propósito, es la primera que se tiene que mover. Bíblicamente, cuando tú le pides algo a alguien, tú eres el primero que lo tienes que hacer. Aquí vamos. Dios viene y le prueba a Israel, lo pone en prueba, qué es lo que hay en tu corazón. Porque vámonos con la historia. Dios los saca a ellos, los lleva al desierto, y en el desierto Dios los cuida, le da comida, los sustenta, le da agua, su ropa no se daña, su calzado no se gasta, caminan por el día bajo sombra, el sol no los afecta, y de noche en una columna de fuego, que el frío no los afecta. No tienen necesidad de colmado porque todas las mañanas viene el maná y cae. Dios está siendo fiel. Dios está supliendo todo. Dios te está dando todo. Y de momento, el pueblo de Israel le dice a Moisés, tú nos sacaste de Egipto a morir en el desierto. Y ahí está Dios probando el corazón de ellos. En esta parte yo quiero ser transparente hasta más no poder. ¿Por qué? Porque yo no quiero presentar no quiero proyectarme como se proyectan muchas personas que son santos, que son perfectos, que no cometen fallas y que en el proceso no tuvieron transiciones, sino de la noche a la mañana cayeron y ya está. Todo esto conlleva transiciones y Dios prueba tu corazón para cambiarte, no para destruirte. ¿Ok? Y vamos a empezar por aquí porque cuando tú empiezas a descubrir lo que hay en tu corazón, es porque sale hacia afuera. Y hay gente que dice, sí, el corazón, pero no entienden lo que es el corazón. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús dijo, el hombre bueno guarda buenos tesoros en su corazón. El hombre malo guarda malos tesoros en su corazón. ¿Por qué tesoros?
porque para la persona son válidos. Cuando Dios dice, te provee para saber qué había en tu corazón, te está diciendo lo que para ti vale, lo que para ti tiene peso, lo que para ti es importante, lo que por lo cual te levantas todos los días a luchar, te levantas aunque estés cansado, te esfuerzas a trabajar. Por eso, yo quiero que tú veas lo que tienes adentro y cuáles son las leyes que tú tienes y los preceptos que tú tienes y hasta dónde tú estás dispuesto a llegar. Porque, punto aparte, aprieta a una persona en las finanzas, en la salud y sale afuera lo que tiene en su corazón. Sea bueno o sea malo. Y Dios está diciendo, necesito probarte. Necesito que saques lo que está en tu corazón para que tú lo veas. Dios sabe lo que hay en tu corazón. El que no lo sabes eres tú. Y usted va a decir, ¿y por qué Dios quiere probarme? ¿Por qué Dios quiere afligirme? ¿Por qué Dios quiere presionarme? Porque lo que Él tiene para ti, con la mentalidad que tú tienes, no lo puedes manejar. Porque lo que Él tiene para ti, con lo que tienes en tu corazón, estás desenfocado y no tienes el corazón de Dios. Porque lo que Dios quiere para ti, conlleva una transformación que los hombres no la pueden dar. Y voy a dar un ejemplo, voy a dar varios ejemplos acerca de este punto. Desde niño, mi papá conoce a una persona, ya la persona murió, apellido Grau, Mickey Grau. Vivía en Mayagüez, cristiano. Su papá era dueño de diferentes negocios, almacenes, era millonario. Cuando Mickey Grau sale de la escuela superior, Mickey Grau le dice al papá, voy a trabajar contigo en el negocio. Y el papá le dice, bueno, tú vas a trabajar conmigo, pero no como tú piensas. Tú vas a ser un empleado más. Mickey Grau dijo, espérate, ¿y por qué yo voy a ser un empleado más si yo soy el hijo tuyo? Y el papá le dice, para tú poder entender este negocio, tú tienes que empezar de abajo y subir la escalera hasta arriba. Y pusieron a Mickey Grau a trabajar en los almacenes, a cargar sacos de alimentos. No le gustó. Entonces, Mickey Grau se sentó con el papá y le dijo, ¿por qué yo estoy agarrando órdenes de tus empleados si yo soy el hijo del dueño? Y el papá le dijo, con la mentalidad que tú tienes, tú no estás listo para manejar esta empresa. Te tengo que procesar. Si a ti no te gusta lo que estoy haciendo, búscate un trabajo por ti mismo, desarrolla los negocios que tú quieras, levanta las compañías que tú quieras y hazlo por tus méritos. Y Grau dijo, yo no voy a estar contigo porque bajo la sombra tuya entiendo que no voy a crecer. Se fue aparte a trabajar en otro lugar. Empezó a trabajar, empezó a guardar dinero, empezó a comprar cosas, a vender. Montó una compañía, después montó otra compañía y este hombre hizo su dinero, su fortuna, fuera de la sombra de su papá. Cuando él llega al entendimiento, él abre los ojos y se da cuenta que el papá le hizo un favor. Si el papá no lo presiona, y voy a usar el texto bíblico, si el papá no lo aflige, porque la gente se aflige cuando no se hace lo que ellos quieren, pretenden o esperan. Estoy afligido porque no salió como yo pensaba, porque no tienen la mentalidad correcta. Cuando el papá lo probó, cuando sacó afuera de su corazón lo que tenía dentro, y que era lo que Mickey Grau pensaba a los 17 y 18 años, yo soy el hijo del jefe y por lo tanto yo tengo que seguir la empresa
Y como mi papá sabe, yo sé. Mentira. Ahora es que tú vas a empezar a conocer y a entender. Un hombre de Dios, un hombre que predicaba la palabra, ayudaba mucho ministerialmente a diferentes lugares y en una iglesia en Mayagüez, tremendo hombre de Dios. Ahora, esta es una historia de éxito. Te voy a hablar de otra historia que no tiene mucho éxito. Cuando, hace muchos años atrás, tengo una persona que quiero mucho, amo mucho, tenía un tremendo negocio, un negocio increíble, mi hermano. El local estaba a saldo cuando el papá lo tenía y el local estaba tasado en 3.5 millones de dólares. Su papá levantó una empresa gigantesca y ellos le daban trabajo a 14, a 16 personas, una empresa bastante grandecita para lo que son casas agrícolas y todo. Una casa agrícola de 14, 16 personas es mucho. El papá muere y le deja la casa agrícola a su hijo. Su hijo era un hombre mayor, tremendo pensador, aprendió de su papá un montón de cosas. Pero su papá le dejó todos los empleados que él tenía. Y muchos de estos empleados eran empleados viejos, ya no producían. Y le dijo al hijo, no los botes, sigue dándole trabajo. Cuando yo lo conozco, estos empleados estaban con él. Y yo le dije, ¿por qué tú los tienes aquí? Me dice, no, porque mi papá me prometió no sacarlo. Y yo lo miré y le dije, mira, tienes 3 empleados que no hacen nada. Llegan, ponchan, se van a una esquina, hablan con todo el mundo y hacen lo menos que pueda hacer. Y él me dice, yo me he dado cuenta de eso. Le dije, tienes otro empleado que ya yo he entrado a la oficina, te habla malo, te grita, te levanta las manos y te pelea y se va. Y tú no haces nada. Él me dijo, me he dado cuenta de eso. Yo le dije a él, cuando estos empleados estaban con tu papá, ellos hacían eso. Me dice, no. Y yo le dije, te metiste en problemas. Si tú no tienes el carácter para bregar con ellos, ellos van a hundir tu negocio y te van a llevar al fracaso, porque 4 personas con una actitud de dejadez y decadencia agarran los otros 12 empleados y se lo pegan. Entonces ya tú no tienes a 4 arrastrando los pies, ahora tienes a 16 arrastrando los pies. Y me decían los empleados, no, él me tiene que pagar, él tiene que cumplir con la promesa que le hizo al papá. Y yo le dije a ellos, él no tiene nada. Cuando ustedes hagan que se caiga el negocio, porque ustedes piensan que ustedes son dueños de esto, cuando ustedes hagan que se caiga el negocio, se van a quedar sin la soga y sin la cabra. O sea, sin el sueldo y sin el trabajo. No, eso no va a pasar. Y yo le dije, siéntense a esperar. El negocio empezó a caer en decadencia. Decadencia. Y ahí fue en un momento que yo vine a entender unas cosas que yo, ahora vamos con la transparencia, que yo criticaba de la gente. Yo decía, ese jefe es demasiado duro, recto, él es demasiado exigente, qué abusador es. Pues ese era mi concepto, qué abusador es. Pero tras bastidores, yo no estaba viendo de que ese jefe
sabía cosas que yo no sabía, entendía cosas que yo no entendía y quería llevar a la compañía a un lugar que los empleados tampoco sabían ni entendían, y aunque se lo verbalizaba, no lo entendían. Si el jefe decía, si no lo entienden, yo tengo que hacer que se muevan como quiera, porque cuando lleguemos lo van a ver y lo van a entender, pero mientras tanto es por fe. Ese amigo mío, un diciembre, llegó los ejecutivos del Banco Popular con alguaciles de la corte, con una orden de cese y desista. En un solo día cerraron el negocio y todo lo que estaba dentro del negocio lo incautaron. Los empleados me dijeron, llegamos a los portones, estaban ellos, no nos dejaron entrar. Se acabó. Elías, no los dijiste y no te hicimos caso. Y yo le dije, es tan tarde, ya esto no se puede arreglar. Ay, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Y yo le dije, estás tarde, yo no puedo hacer nada. 2 a 3 meses antes, yo me había sentado a hablar con los empleados de ese lugar y le dije, si ustedes siguen como están, a él le van a quitar el negocio y le van a decomisar todo lo que tiene adentro. Ellos me dijeron, ¿cómo tú sabes eso? Y yo le dije, porque en el comercio tú tienes ojos y ves, y oídos y oyes. Y cuando tú ves algo que va en decadencia, llega el momento en que se acelera a tal punto que nadie lo puede parar. Te dije, y ustedes están agarrando velocidad y pronto no va a haber negocio. Ah, tú no sabes lo que estás hablando. Cuando llegó ese día se lamentaron. Yo me lamenté y me afligí porque mi amigo también perdió su negocio. ¿Por qué pierde el negocio él? Por falta de carácter. Por querer ser bueno con todo el mundo, aunque esas personas no agarren la misma visión que él tiene. Y te voy a decir algo, no lo juzgo a él como si yo fuera el que está más correcto, porque a todos nosotros nos gusta llevarnos bien con todo el mundo y no tener que confrontar a nadie, no tener que decirle nada a nadie, y todos vamos a estar felices, vamos a cantar Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Pero si todo se viene abajo, falta de carácter, falta de visión, nunca se puso a prueba lo que había en tu corazón, y cuando llegó el momento de fuego, se perdió todo. La Biblia nos dice que tu fe como el oro tiene que ser probada. En otra parte, Jesús enseña y dice que cada cual, yo que es Pedro que habla, dice cada cual construye a su forma, con diferentes materiales. Hay personas que construyen con piedra, hay personas que construyen con metal, hay personas que construyen con madera, otros construyen con hojarasca. Y dice, pero el día llegará en donde el fuego, porque viene el fuego, caerá sobre la construcción y el fuego determinará si la construcción es buena o mala. Porque se ha construido en hierro y ha construido en piedra, el fuego no va a devastar, no va a tirar abajo la casa. Se ha construido en madera, se ha construido en hojarasca. Lo que quedan son cenizas. Dios, cuando lleva al pueblo de Israel y le dice, voy a probar lo que está en tu corazón, Él está desarrollando carácter. Otro ejemplo. Conocí a un hombre, más o menos como 60 años, que le dieron la oportunidad de poder comprar un negocio, un pet shop que estaba en función. Y cuando él lo compra, el hombre se esmera porque él trabajó en ese pet shop por muchos años.
y empieza a hacer negocios. Ese hombre iba y compraba pájaros donde estaban los criadores, periquitos, lopres, cocatieles, y compraba unos lotes grandes y los vendía, y compraba jaulas, y compraba peces, y compraba peceras, y siempre estaba en movimiento, movimiento, movimiento. Y en un solo año logró pagar la deuda de la compra del negocio. En un solo año. Tiempo récord. Él siguió trabajando, pero como ya tenía edad, estaba cansado. Su hijo había tenido problemas en el trabajo y él le dijo, ven a trabajar conmigo y yo te voy a enseñar a correr el negocio para que tú puedas, ¿verdad?, vivir de esto. Cuando él trae al hijo, ese papá quería mucho a ese hijo. Y el hijo tenía unas deficiencias que habían que corregirlas. Y tenía una mentalidad que no era como la del papá. Él tenía una mentalidad de dinero. Amaba el dinero, quería el dinero, no quería esforzarse. Papá lo fue dando forma, pero no lo probó a la saciedad. Cuando papá le da el negocio, en un año quebró el negocio. Mira el contraste, en un año el papá compró el negocio y lo saldó, y en un año el hijo lo destruyó. Después yo me encuentro con el papá y el papá me dice, Elías, en cuestión de nada se compró en un condominio un apartamento, se compró un carrazo, se puso a dar viaje y se consiguió una corteja. Todo lo destruyó. Sal y agua. Cuando yo era niño, mis padres, cristianos, son pastores, ellos hacían unos ejercicios conmigo y con mi hermano y con mi hermana. Eran unos ejercicios que a mí me afligían. A mí me afligía cada vez que hacían esos ejercicios. Y era que te regalaban algo, unas galletas o un paquetito de galletas que venían 6 galletas o un paquete de chicles que venían 12. Y cuando te lo daban, que tú estabas bien contento, dulce, azúcar, yeah, te decían, dame una. Entonces, ¿qué puedo decir? Imagínate que este es un pote de pastillas, pero imagínate que este es un pote donde hay chicle. Imagínese eso. Cuando me lo daban, yo hacía, tengo algo de mi posesión. Ya esto es mío porque me lo regalaron y es mío. Entonces ellos venían y decían, dame uno. Y al principio cuando ellos empezaron a hacer esos ejercicios con nosotros, yo me sentía como que esto no está bien. Si tú me lo regalas, se supone que tú tienes más. No me pidas a mí. Pero ellos estaban formando el carácter en mi vida para que yo viera lo que había en mi corazón. Y me acuerdo que al principio el darle una galleta me costaba carísimo. ¡Qué dolor! Porque cuando me dan el paquete de las 6 galletas, yo me estoy imaginándome comiéndome las 6. Entonces me dicen, dame una, pues yo digo, ya son 5. No es lo mismo. Pero después que ellos hicieron eso varias veces, en una ocasión mi mamá me dice, ¿y tú te crees que al yo darte estas galletas, yo no tengo más nada para darte? Y yo me puse a pensar, yo dije, espérate. Ella me dice, si tú eres agradecido conmigo, yo entiendo que tú puedes manejar más. ¿Será eso lo que Dios quiere hacer con nosotros? Porque cuando la Biblia te habla de diezmo y ofrenda,
Y rápido la gente va a decir, va a hablar de dinero. El dinero es una pequeña parte de los diezmos y las ofrendas. La Biblia te habla de que tú diezmes de tu tiempo. Tú diezmes de tu fuerza, de tu conocimiento, de tus habilidades, de lo que sembraste en la tierra, del fruto de la tierra, del fruto de los animales que tú tienes, que tú siembres de tus capacidades, que siembres del dinero, que siembres en bondad, en amor, en misericordia, que siembre. Cuando hablamos del diezmo en la iglesia, el diezmo a mucha gente le cuesta, porque es el mismo ejercicio de cuando a mí me daban el paquetito de las 6 galletas y después me decían, dame una. Dios cuando te pide a ti algo, no te lo pide porque Él le hace falta. Te lo pide para que tú puedas ver qué hay en tu corazón. ¿Qué es lo que tú amas verdaderamente? ¿Y cuáles son las dudas que hay en ti? Las incertidumbres que hay en ti. Porque si Dios viene y te dice, te da una bendición, imagínate que tú tengas unos gastos mensuales de $1,500 y Dios viene y te da una bendición de $3,000. Y tú dices, ay, pues ahora yo voy a poder pagar lo que tengo que pagar, me sobran $1,500 y voy a poder comprarme la ropa que quería, voy a poder ir a comer comida en el lugar que quería, puedo ir al concierto, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y de momento Dios te dice, dale $300 a fulano. Señor, pero yo los necesito. Y tú a regañadientas se las das. Y después te dice, dale $500 a tal persona que las necesita. Y tú empiezas a como que a morderte, como que... Dios está probando lo que hay en tu corazón. Y voy a ser bien sincero. Qué fuerte es cuando Dios te saca una placa de tu pecho y se ve lo que hay en tu corazón sin filtro. Vamos a ser más claros todavía. Un día yo tuve la osadía, el atrevimiento, la valentía de decirle a Dios, ¿qué hay mal en mí? ¿Qué hay mal? Señor, revélame, porque yo quiero saber, yo quiero entender y yo quiero servirte. Y le dije, Señor, como decía el salmista, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí, oh Dios. Examíname. Y yo estaba bien espiritual y yo lo que esperaba era que Dios me dijera algo bonito. Yo le dijera, te lo entrego, no hay problema. Yo escucho la voz de Dios que me dice, llama a tu mamá. La pastora Loida Colón. Loida Esther Colón. Y yo dije, ay, qué bueno, ahora la voy a llamar a ella y Dios me va a hablar a través de ella. Le digo a mi mamá, mire, mami, Dios me dijo que te llamara porque le estoy preguntando a Él qué hay en mi vida que impide, qué hay en mi vida que yo no me he dado cuenta, que no estoy dejando que Él bregue, no le he entregado a Él. ¿Qué hay? A mi mamá se le cortó la voz, se le puso triste la voz. Y me dijo con una voz bien suave y amorosa, tienes que ser más humilde. El momento espiritual se me fue. Las ganas de adorar a Dios se me fueron. El deseo de seguirle preguntando qué tengo que cambiar se me fue. ¿Sabes por qué? Porque cuando ella me dijo eso, pude ver mi corazón y no me gustó lo que había adentro. Cuando Dios te lleva a un desierto, Dios te pasa por prueba
para que tú puedas ver lo que hay en tu corazón. Entonces estás dispuesto a rendirte por completo. Hay gente que me ha dicho, ¿cómo yo puedo crecer en el Señor? Y yo les digo, te tienes que rendir por completo. Y me dicen con los labios, yo me he rendido. Y yo le digo, ¿de verdad? Sí, yo me he rendido. ¿Han pasado por pruebas? Sí. ¿Dios te afligió? ¿Qué es eso? ¿Dios probó tu corazón? Ahí la persona empieza como que a ponerse media tristona. Yo te pregunto hoy, ¿qué hay en tu corazón? Cuando llegan las pruebas, ¿qué sale? Conozco gente que van a la iglesia y cuando llega la prueba, salen malas palabras, salen mentiras, salen odio, engaño. Hay otros que les sale alabanza. Hay otros que les salen de una forma tan agradable escuchar esto. Dios mío, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. Yo espero en ti, confío en ti. El que Dios te pruebe, el que Dios te aflija, el que Dios te ponga en esa posición, significa que Él te ama. Y significa que tú estás en el proceso para llegar a un crecimiento espectacular. El cuarto punto es, como dice el verso, para ver lo que hay en tu corazón, a ver si eres obediente, si vas a seguir mis mandamientos o no. Si vas a seguir mis mandamientos o no. Yo quiero dejar claro que todos los seres humanos tienen problema con esto. Tienen. Tú no naces con conocimiento, tú no naces con entendimiento, tú lo adquieres. Todos los seres humanos tienen que ser confrontados. Si eres obediente a guardar sus mandamientos, ¿qué significa sus mandamientos? El que tú guardes la visión de Dios, el que tú hagas la voluntad de lo que hay en su corazón, aunque no sea lo que tú tienes en tu corazón. Esta parte es bien interesante. El que tú guardes los mandamientos de Dios, el que tú hagas la voluntad de Dios, lo que hay en el corazón de Dios, aunque en tu corazón no lo haya. Y usted va a decir, imposible. Y yo te voy a decir, si tienes hijos, mira a tus hijos. Tus hijos están bajo el techo de tu casa. Tú tienes unas leyes y tú tienes unas estructuras. Y los hijos tienen que obedecer esas leyes y esas estructuras porque tú tienes que cuidar de ellos. Y ellos las siguen, lo que hay en tu corazón, lo que tú quieres, aunque ellos no lo entiendan. Y ellos lo que quieren jugar es PlayStation y hablar con los amigos. Eso no es lo que hay en su corazón. Pero tú esperas que ellos cumplan con tus estatutos. Si tú me dices que no es posible, pues tus hijos lo hacen. Tú cuando fuiste hijo lo hacías. Es más, dámonos más. Tú tienes un trabajo donde tú sigues a un jefe que tiene una visión que no es la tuya, que tiene unas metas que no son las tuyas, que tiene un norte que no es el tuyo y tú lo sigues. Ah, pero es que él me paga. Y Dios es el que te da el aliento de vida. Y el que permite que tus ojitos funcionen, tus oídos funcionen y tu cuerpo funcione. Dios es el que te da las ideas y el querer como el hacer. Y tú dices que no te paga. Esto no es cuestión de entender el plan de Dios completo. Esto es cuestión de amarlo y creerle a Él. Por eso es que Él te prueba. Hay gente que dice, yo no doy un paso hasta que tú no me expliques punto por punto lo que quieres hacer.
Si Él te explica punto por punto lo que Él quiere hacer, tu mente se va a ir en blanco, no vas a entender y te vas a quedar en el mismo sitio. Y vuelvo a hacer referencia cuando Jesús le dijo a los apóstoles, le quiero decir tantas cosas, pero no las pueden sobrellevar. Y voy a usar el ejemplo de Primera de Corintios, cuando Pablo dice, quiero hablarle como maduros en el Señor, pero son unos niños y se están comportando como unos niños y tengo que volver a repasar la leche espiritual a enderezarlos. Pablo enderezó a Corintios y en 2 de Corintios los felicitó. Me voy duro. ¿Quién te endereza a ti? Hermano y hermana que me escucha, ¿quién te endereza a ti? La Biblia dice, los apóstoles, escribiendo a la iglesia, endereza los pies torcidos. ¿A quién le toca enderezar los pies torcidos? A los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles. No le toca a Dios. Porque Dios le da esa autoridad a los hombres para que se esmeren. Y estamos hablando de los diferentes puntos que hay en este versículo de Deuteronomio. Una de las cosas principales y fundamentales de la Biblia es las posiciones de autoridades sobre. Tiene que haber un padre, tiene que haber un hijo, tiene que haber un maestro, tiene que haber un alumno. Fuera de esa ecuación, Dios no se mueve. Escucha lo que voy a decir. Fuera de esa ecuación, Dios no se mueve, porque si te mueves fuera de esa ecuación, no tienes el corazón del Padre. Estoy diciendo cosas fuertes. Hermano y hermana que me escucha, tienes que tener un pastor. Ministro, evangelista, misionero, tienes que tener un pastor. Pastor, que pastoreas a 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, tú tienes que tener un pastor. O un apóstol. Apóstol. A decir, o sea, yo no tengo a nadie. Jesucristo en mi cabeza. Tienes que tener a alguien a quien tú le rindas cuentas también. La palabra de Dios dice, si alguno es enseñado por otro y creciste y ya estás manifestándote en el ministerio, llama al que te enseñó y infórmale las cosas grandes que Dios hace en tu vida. El diseño y el modelo de Dios siempre fue cabeza y cuerpo. Maestro, discípulo. Papá, hijo. Aquí no cogemos solo. Aquí no corremos solo. La persona que me enseñó, mis padres me enseñaron, pero yo me discipulé con un pastor que ya mora con el Señor, su nombre es Carlos Valle, y él me decía, él era el obispo de un concilio, se llamaba Sobre la Piedra del Ángulo, y él me decía, yo tengo cabeza, yo tengo un montón de pastores debajo de mí, yo tengo cabeza, yo tengo a alguien que yo llamo y le rindo cuenta. Y él me decía, en el concilio donde yo estoy, todo el mundo tiene que tener cabeza. Porque Jesucristo, siendo la cabeza de la iglesia, le da cuentas a su Padre. Ese es el modelo. Para que tus pies torcidos no se salgan del camino. Porque si tú no tienes a alguien que es cabeza, a quien le rindes cuenta,
Cuando se te tuerzan los pies, tú no lo vas a saber. Te sales del camino y no te diste cuenta. Te perdiste y no te diste cuenta porque no hay nadie que te está guiando. Hay gente que va a decir, no, pero yo tengo al Espíritu Santo que me guía. Sí, si le haces caso. Si le haces caso. Mira que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Mira que yo me he encontrado con personas que me dicen, yo soy evangelista y a mí en muchos lugares me llaman pastor. Y yo les digo a la gente, no me digas pastor. Y me dicen, pero es que tú me has pastoreado más de lo que me pastorea mi pastor. Y yo les digo, bueno, tranquilo, yo no tengo problema con los títulos. Yo trabajo. A mí lo que me interesa es trabajar para Cristo. Llámame, si me quieres llamar el conserje de la iglesia, llámame conserje de la iglesia, voy a seguir predicando. ¿Me quieres llamar lo que tú quieras? Lo que tú quieras. Yo no tengo problema, pero que se haga la obra de Dios. Y me dicen las personas, no, que Dios me mandó a mí. Dios me mandó a mí a ayunar. 21 días de ayuno, voy a retirar con el Señor. Y yo le digo, ¿te vas a retirar con el Señor? Sí. ¿Y tu esposa? ¿Y tus hijos? ¿Los vas a dejar solos? Ah, pero es que Dios me mandó a retirarme. Y ellos que aprendan, porque yo soy el siervo de Dios. Y yo le digo, ¿de verdad? ¿Tú no escuchaste nunca, leíste en la Biblia que dice que no se separen? Y si se van a separar para orar o para ayunar, que estén de acuerdo y no por mucho tiempo. Entonces me miran y me dicen, pero ¿y qué voy a hacer con lo que el Espíritu Santo me dijo? Yo le dije, bueno, yo no tengo problema con lo que Él te dijo. Yo tengo problema con la interpretación que tú le estás dando. Porque el Espíritu Santo nunca va a hablar en contra de las enseñanzas bíblicas ni va a cambiar los estatutos que Jesús enseñó. Si tú no eres maduro, y cuando te digo maduro, voy a poner un tope lindo. Pablo dice, si alguno anhela obispado, y empieza con las características. Que sea un hombre sabio, casado, con hijos, fiel, que dé testimonio en la iglesia, fuera de la iglesia, que su palabra sea verdadera, que sea justo. Y empieza con todas las características. Esas características yo le digo a los pastores, cuando tú vayas a trepar a alguien en el altar, preséntale las características a ver si las pasa. Si no las pasa, ponlo a hablar con la gente abajo del altar. No lo trepes al altar. Y muchos pastores me dicen, ay, pero es que eso, Elías, pero ¿por qué tan fuerte? Y yo le dije, porque al cielo no entra nada sucio. Y si al cielo no entra nada sucio, ¿por qué tú dejas cosas sucias que se paren en el altar? Porque cuando Pablo habla acerca del obispado, le está diciendo a Timoteo, conoce su corazón. El ministro tiene que ser probado. Tiene que ser pasado por fuego. Tiene que revelarse lo que hay en su corazón. Y tiene que ser obediente. Hoy en día usted va a las iglesias. Y no voy a hablar de nadie. Voy a hablar del Espíritu Santo. Voy a hablar de hombre. Voy a hablar de Dios. Dios le pide algo a la iglesia. Y la iglesia modifica lo que Dios habló. Y terminan haciendo otra cosa que no fue la que se le pidió. Cuando la iglesia pasa por este proceso, te están probando. No diste el grado y como papá, el buen padre que es, el padre que ama castiga. El padre que ama castiga. Hay iglesias que Dios le ha dado un norte específico. Hay iglesias que son evangelísticas. Hay iglesias que son
de prédica de maestro que levantan ministros. Hay iglesias que son de ámbito profético. Hay iglesias que son de ayudas a los deambulantes, a las mujeres, a la gente, al pobre, a la gente. Hay iglesias que se dividen en otras áreas, que son internacionales, que son locales, que son nacionales. Hay de todo tipo de iglesias. Cada vez que una iglesia se sale del modelo de Dios porque le llama la atención otra cosa que está haciendo otra iglesia, usted va a ver la vara de Dios que se levanta en contra de la iglesia. Entonces la iglesia dice, tenemos un ataque del diablo. No. Iglesia, pregúntate, ¿estás haciendo lo que te dijeron que hicieras? ¿O te desviaste porque encontraste otra cosa más bonita? Hermano y hermana, si Dios te llama a evangelizar, ¿por qué tú estás tan afanado en la interpretación de lenguas y en el don de ciencia? Sé obediente. Porque para eso es. Porque lo que Dios te dio a ti, lo necesita la iglesia, pero lo que tú quieres, Dios se lo dio a otro, y el otro es el que tiene que manifestarlo. Esto es como el pueblo de Israel, que se pusieron a pelear con Aarón, porque Aarón, ¿cómo es que tú eres el sumo sacerdote y el linaje de tus hijos va a seguir siendo? Nosotros también queremos, nosotros también somos santos, nosotros también somos elegidos por Dios. Y hay algo que a nosotros se nos hace difícil entender porque vivimos en un país de democracia. Y es que Dios conoce lo que va a pasar en el futuro, conoce los tiempos y conoce las sazones. Y la decisión de Dios no está tomada por lo que tú ves hoy, está tomada por lo que viene hacia el futuro. No pelees con el omnipotente. Entonces hubo un revolú con los levitas, hubo un revolú, porque también ellos podían ser sumos sacerdotes, y ahí es que entonces Moisés va y dice, cada uno traiga su vara. Y mañana, la vara que sea marcada, esa es el que Dios eligió. Pues todo el mundo trajo la vara, y Aarón puso la vara también. Y al otro día la vara de Aarón rebeldeció, de un día para otro, una vara muerta, un palo muerto. Y cuando vieron eso, todo el mundo dijo, pues mira, este es el siervo de Dios, no vamos a seguir peleando más con Dios. Eso es lo que se refiere a esto, y provee tu corazón a ver si vas a ser obediente o no. La iglesia quiere vencer en las cosas grandes, cuando la realidad del caso es que tú vas venciendo en detalles pequeños y se suman y hacen el carácter que Dios quiere en tu vida. Los desiertos son lugares donde tú te encuentras con Él y no con el hombre. Donde todas las herramientas de los hombres, la astucia del hombre, la inteligencia del hombre, la sabiduría del hombre se queda nula delante de Dios. Y al quedarse nula, tú puedes empezar a conocer y a entender quién es este Dios, el único Dios verdadero que te está llamando, cuáles son sus características, y empiezas a entender que Él quiere que tú te parezcas a Él. Si estás pasando por un desierto, gózate en el Señor. No pelees con Él. Escucha, si tú estás pasando por prueba y tú has puesto a la iglesia a orar y la prueba no se va, y tú has puesto a la iglesia a ayunar, la prueba no se va, tú has ayunado, tú has orado, tú has reprendido y no se va, simplemente pregúntale a Dios si Dios te lleva a un desierto. Cuando Él te conteste, si te dice sí, deja de estar huyendo, deja de estar peleando, deja de estar discutiendo y sométete debajo de la poderosa mano de Dios. Ah, pero es que a mí no me gusta, es que eso es duro, es que eso es difícil. Oye, pero es que ahora voy a hacer un comentario al que le toque. Pero es que mucha gente ha tratado de intentar contigo y nadie puede contigo.
Ni tu mamá pudo contigo, ni tu papá pudo contigo. Difícil, duro, tosco, cabezón, casquiduro. Entonces tú crees que frente a Dios tú vas a hacer piche San Cris. Dios tuvo que poner ciego a Pablo. Dios tuvo que quitarle la visión física a Pablo para que Pablo pudiera ver la realidad de Dios. Dios tuvo que presentarse en una salsa ardiente a Moisés para que Moisés pudiera entender la potencia de Dios. Jesucristo fue al monte con 3 discípulos y se transfiguró delante de ellos para que ellos pudieran entender el poder de Dios. Y con todo y eso dudaban. En el desierto, tú te encuentras con Él. Y no hay dónde correr. Desiertos son buenos. Y mientras más rápido tú te expones, mientras más vulnerable tú eres a Él, mientras más moldeable tú eres a Él, pasas el desierto más rápido. Seguimos el próximo sábado hablando acerca de este verso. Y vamos a tocar la parte: te afligió, te hizo pasar hambre, te dio maná. Y la otra, que es la más importante, para que entiendas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cierro con esto: los hombres son mentirosos. La sociedad donde nosotros vivimos es una sociedad creada. Usted se va a la China, es otra forma de vivir, otra sociedad. Te va a Europa, es otra sociedad. Los hombres crean reinos que perecen. Dios tiene un reino que permanece para siempre, cuya cabeza, sentado en el trono, Jesucristo, el deseo de todas las naciones, a Él sea la gloria y el honor. A ese servimos. Y a ese y solo a Él adoramos y bendecimos. Nos vemos el sábado próximo, Dios lo permita.